director general de la CAR Cundinamarca, que es la Corporación Autónoma Regional, para hablar del tema del agua y para hablar de esos tips que podemos utilizar para ahorrar ese preciado líquido después de la rueda de prensa que dio esta mañana el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Director Alfred Ballesteros, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Qué placer estar nuevamente con ustedes, espero que hoy tengamos un mejor sonido. Buenos días, Camila, buenos días a todos los oyentes de tu radio. Claro que sí, siempre atentos a atender cualquier inquietud. Director Ballesteros, ¿cuándo se van a volver a llenar los embalses? Es decir, ¿cuándo se pronostica los embalses van a volver a estar en un nivel óptimo que necesita la ciudadanía? Bueno, el tema es muy complejo desde el punto de vista técnico, porque para Chuza y San Rafael, que son los dos embalses que hoy están más bajos, lleguen a unos niveles normales, se requieren más de 200 millones de metros cúbicos de agua. Y le voy a contar algo, en embalses como el Neusa, en una época invernal normal, nosotros recibimos al día de 2 a 3 millones de metros cúbicos. Pero el problema es que no solo se trata de recibir, porque los embalses están todo el tiempo descargando, porque de ellos dependen los cerca de 10 millones de usuarios que tiene la empresa de acueducto en el Distrito Capital. Entonces el análisis técnico nos dice que si en abril y mayo llueve relativamente normal de acuerdo a los registros históricos de los últimos años, y vuelve a llover relativamente normal entre octubre y noviembre, no alcanzaríamos este año a tener esos embalses recuperados. Requeriríamos unas lluvias extraordinarias en el segundo semestre, ojalá fenómeno de la Niña, para que ellos se alcanzaran a recuperar este año, pero también unas medidas de ahorro de todos los 10 millones de consumidores. De lo contrario, esto se iría, Camila, hasta el siguiente año. Es decir, que estas medidas que están anunciando desde la alcaldía de Bogotá para poder lograr como ciudadanos llenar nuevamente esos embalses, ahorrando y esperando que llueva, pues serán para todo el 2024. Según lo que usted está diciendo, pues eso es lo que yo me atrevería a pronosticar. Sí, Camila, sí. De hecho, el mismo alcalde Galán lo decía el día de ayer y esta mañana. Esto podría irse hasta el 2025 y preocupa mucho desde ya 2025. Porque si no tenemos un régimen de lluvias importante y si los ciudadanos desatienden las recomendaciones de ahorro como las desatendieron en los 3 primeros meses del año, el tema se puede volver crítico y podríamos irnos hasta el primer semestre del 2025 con estas medidas de racionamiento que incluso podrían llegar a hacerse más rigurosas y más duras para la ciudadanía. Director Ballesteros, ¿en qué es lo que más gastamos agua? Los ciudadanos en nuestras casas, ¿qué es lo que más gasta agua? Digamos que donde se ha detectado que hay un mayor desperdicio generalmente es en el tema de las duchas. En el tema de las duchas las personas tardan a veces 7, 8, hasta 10 minutos en la ducha, a veces se esperan un minuto a que el agua caliente y no tienen la conciencia de tener allí el baldecito para almacenar ese recurso y luego reutilizarlo en sanitarios o en alguna otra clase de actividad. Allí se desperdicia mucha agua, como también se desperdicia agua en el uso de lavadoras, donde a veces se utilizan sin tener la carga completa, sino a media carga o menos. Hay gente que le gusta estar lavando a diario. Se desperdicia mucha cuando nos afeitamos, nos lavamos la boca y dejamos también la llavecita ahí prendida todo el tiempo, 5 o 4 minutos, una llave desperdiciando recurso hídrico, pero en realidad lo que más se pierde agua en términos generales en los hogares, Camila, es en las pérdidas de los sistemas de acueducto. La gran mayoría de municipios, y Bogotá no es la excepción, tienen unas pérdidas en sus redes que en algunos casos superan el 50%, y eso es muchísimo. O sea, que un municipio esté recibiendo 2, 3 metros cúbicos de agua y se estén fugando por redes en mal estado, por redes obsoletas, más del 50%, es un desperdicio enorme, que obviamente si no lo tuviéramos ayudaría a que la situación fuese distinta. Claudia, si ve, me siento como mamá diciendo, se los dije, por eso hemos dicho, báñese cortico, no gaste tanta agua, tenga el balde ahí recogiendo el agua, incluso antes de que nos fuesen anunciando estas medidas de parte de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Sí, y yo quisiera preguntarle al director de la CAR, el señor Ballesteros, sobre algo que ya parece como una controversia entre el gobierno nacional y el gobierno distrital respecto a la medida de racionamiento anunciada por el alcalde Galán.
porque oímos esta mañana al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, pues dando unas declaraciones en las que daba a entender que tomar la medida de racionamiento no era necesaria, y también unas declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, diciendo que apoya la medida de racionamiento, pero en términos de prevención, asegurando que no hay un riesgo de desabastecimiento de agua en los próximos meses. Pero si uno se remite a lo que usted nos acaba de decir y a lo que ha dicho la gerente del acueducto, pues sí, o sea, esta medida sí es necesaria no solamente por prevención. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Se está como fundando una nueva polarización política acá, o es que tienen datos diferentes el gobierno nacional y el gobierno distrital? Bueno, digamos que yo no quisiera entrar a intervenir en esa controversia. Lo que sí les puedo decir es que hay embalses que hoy tienen, digamos, una capacidad hídrica como el embalse del Neusa y el embalse de Chisga, que están por encima del 50%. El embalse de Neusa abastece el acueducto de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. Uno a estos acueductos regionales podría decir, ustedes tienen un parte de tranquilidad porque el embalse tiene unos niveles adecuados. Cuando un embalse del 30% ya entra para nosotros como autoridad ambiental en una situación crítica y ya se justifica cualquier medida como las medidas que ha tomado la empresa de acueducto y la alcaldía de Bogotá. Y si tenemos el sistema Chingaza conformado por el embalse de Chuza y San Rafael en un promedio menor al 17%, pienso que las medidas sí están justificadas porque no tenemos la certeza de cuándo se van a llenar los embalses. Ahora hay que tener en cuenta algo. San Rafael está aquí en La Calera. San Rafael se llena con las lluvias que caen en la cuenca del río Teusacá y en esta parte de la cuenca del río Bogotá. Pero Chuza se llena con las lluvias de la cuenca de la Orinoquía, porque es el trasvase que hacemos allá en Chingaza de esta cuenca, donde está construido este embalse es en la cuenca donde hace el río Batiquía. ¿Y qué pasa? Que en esta cuenca llueve en épocas distintas. Mientras en la nuestra llueve en un régimen bimodal en los meses de abril y mayo y vuelve a llover en octubre y noviembre, allá en la Orinoquía hay un régimen único donde empieza a llover en junio y llueve junio, julio, agosto. Eso quiere decir que allá tenemos una probabilidad menor de que en estas lluvias que sentimos aquí los embalses se puedan llenar. A veces la gente piensa que porque llovió en Bogotá ayer no hay que ahorrar y ya no hay lío porque ya empezó a llover. A veces llueve en la ciudad, pero no llueve en las partes altas, que es donde los embalses se recargan. Entonces yo sí creo que desde el punto de vista técnico, teniendo los embalses por debajo del 16%, las medidas son oportunas, son necesarias para no sufrir una contingencia mucho más grave en el corto plazo. Doctor Ballesteros, me parece ahorita un poco, me perdonará usted, pero echarle la culpa un poco a la ciudadanía, como no hicieron caso en los primeros 3 meses, ahora toca esto, pero me parece que las autoridades, tanto ustedes como alcaldía y el gobierno, no hicieron absolutamente nada con unas proyecciones que se conocían hace 8 meses. Es que este escenario en el que Colombia iba a tener de marzo a abril complicado de no lluvias, porque además el agua pues soporta el sistema eléctrico nacional, esto se sabía y las proyecciones existían. Entonces me parece que echarle la culpa a la ciudadanía de por qué no ahorró, cuando no ha habido una sola campaña de ningún ente territorial ni de nivel nacional en estos meses. No ha habido una campaña. Y usted, me parece, echarle la culpa a la ciudadanía. Claro. Yo respetuosamente quiero decirte que personalmente hicimos campañas de la semana de enero, sacamos un acto administrativo restringiendo medidas de desperdicio y pedimos a todas las empresas de servicios públicos que activaran los programas de uso eficiente y ahorro del agua y los planes de contingencia. Y en el caso de la empresa de acueductos y alcantarillado de Bogotá, desde esa primera semana del mes de enero también escuché las campañas en medios, en redes sociales, donde ellos y ciudadanos de recursos hídricos, pero es que aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de buscar soluciones. Yo pienso que las medidas de racionamiento son una solución, pero lo que hay que hacer es que los embalses solo se llenan con la lluvia. En todo caso, no hay otra forma de llenar los embalses y venimos atravesando todavía un fenómeno de Niño que el ideal ha dicho que no se ha superado. Y esta es toda realidad que nos trae el cambio climático, la variabilidad climática frente a la cual tenemos que adaptarnos y tenemos que prepararnos. Pero ¿qué es lo que implica el cambio climático? Que no es fácil predecir ni para el IDEAN, que es la autoridad encargada, ni para nadie, en realidad cuántas lluvias vamos a tener. Y como se vuelve tan difícil predecir eso por el cambio climático, nadie puede con certeza anticiparse 6 meses antes, 1 año antes, a saber qué debe hacer. Por eso es que tenemos que empezar a trabajar en otra serie de estrategias
para recuperar las cuencas, para concientizar a la ciudadanía, Doctor para que los Ballesteros, acueductos se preparen yo mejor con mucho también gusto, para estos planes de contingencia. Doctor Ballesteros, yo le puedo pasar un montón, de esta mesa nadie es experto, sino que uno aprende es invitándolos a ustedes, a los expertos. Le puedo pasar columnas de opinión, hilos en Twitter, lo que quiera, de exministros de Mina del año pasado, Amílcar Acosta, Diego Mesa, hablando de un posible apagón y de el momento difícil que vamos a atravesar. Esto se sabía y esto estaba advertido, no es algo de que no se puede prevenir. Lo que quiera de expertos sobre el tema, que marzo y abril era delicadísimo para el sistema, tanto eléctrico como de embalses del país. Sí, efectivamente todos estábamos advertidos del fenómeno del Niño, por eso tomamos las medidas la primera semana de enero. Digamos que cuando a ti te advierten el fenómeno del Niño, te advierten que va a venir una temporada seca. Lo que nadie te puede advertir es qué tan intensa va a ser. Nadie puede predecir hoy qué tan altas van a ser las temperaturas, qué tan fuerte va a ser el periodo de sequía. De hecho, no se atreven a predecir ni siquiera hasta cuándo se va a prolongar. Algo parecido a lo que pasa con el fenómeno de la Niña. Hemos escuchado al IDEAN estos 2 últimos meses decir que hay una probabilidad que se ha ido aumentando poco a poco de que vamos a tener fenómeno de la Niña a partir de agosto. El último informe la semana pasada decía que una probabilidad del 65% de fenómeno de la Niña. Pero nos han dicho cuánto va a llover, nos han dicho a dónde van a llegar las precipitaciones, nos han dicho específicamente en qué lugares va a llover, nos han dicho qué ríos se pueden desbordar. No, porque estas son situaciones que todavía son imposibles de predecir en el mundo. Mira, si esto fuera tan fácil de predecir, no habrían sequías en otras partes del planeta que causan tragedias humanitarias y no habría inundaciones en otras partes del planeta, incluso en los países desarrollados. Entonces a ti te pueden pronosticar el fenómeno, pero nadie te puede predecir la intensidad del fenómeno. Y aquí lo que sucedió es que la intensidad del Niño ha sido una intensidad que, como ustedes mismos han venido registrando estos meses, ha superado promedios históricos en términos de temperaturas altas, que obviamente genera un impacto en los embalses porque aumenta el proceso de evapotranspiración, pero también en términos de la intensidad como tal. Esperábamos, según el IDEAN, que en marzo empezara a llover. Pasó marzo, tuvimos un par de aguaceritos aislados con unas intensidades mínimas, y el IDEAN había dicho en sus pronósticos que empezaría a llover en marzo. No sucedió. Llevamos 8 días del mes de abril, hemos tenido algunos aguaceros importantes, pero en las partes altas de las cuencas, que es donde los embalses se recargan, hemos tenido lluvias pequeñas, no volúmenes importantes de lluvias con intensidades significativas para la recuperación de los embalses. Por eso yo creo que las medidas sí se necesitan. Ya el tema de la planeación, no quiero entrar en ese debate porque cada prestador de servicio público está obligado a tener planes de contingencia. Claro, director Ballesteros, entendiendo lo que usted nos está diciendo y que la intensidad es lo que no se puede predecir, o sea, se puede predecir el fenómeno, pero no la intensidad, pero le quiero preguntar es por el almacenamiento, la posibilidad de almacenamiento, porque siempre se sabe hay fenómeno del niño, fenómeno de la niña, y siempre vemos como la misma dinámica, hay inundaciones, sequía, pues una sequía como ahora pues no nos había tocado que hubiera pues un racionamiento en Bogotá, pero por eso le quiero preguntar por el almacenamiento. ¿Hay forma de almacenamiento? ¿Cómo se trabaja el almacenamiento si es una posibilidad y por qué no se hizo? Bueno, yo te quiero decir que este fenómeno hay que verlo en 2 aspectos. Una cosa es la disponibilidad de recurso hídrico en la cuenca, donde nosotros como autoridad ambiental intervenimos, y otra cosa es la disponibilidad de recurso en los sistemas de almacenamiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Son 2 cosas completamente distintas. Hoy nuestra cuenca del río Bogotá tiene, insisto, en algunos embalses capacidad suficiente para abastecer los acueductos que de allí captan el recurso. La responsabilidad de tener planes de contingencias y de tener garantizado el almacenamiento de recurso hídrico para situaciones extraordinarias es de cada prestador del servicio público domiciliario, y quien los vigila a ellos es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sobre ese aspecto nosotros como autoridad ambiental ni ejercemos regulación ni control, de tal forma que sería irresponsable que yo me pronunciara y dijera sí, a esta empresa le pudo haber faltado previsión porque tenía que almacenar tanto y dejó de almacenar tanto. No, porque eso ya desborda, digamos, nuestras competencias. Nosotros en la cuenca hacemos el control, les otorgamos las concesiones y los permisos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, y hasta ahí llega, digamos, el rol de la autoridad ambiental, y en nuestro caso
somos la única CAR del país que opera unos embalses porque son propios de la entidad, que son los embalses de Cisga y de Neusa. Y allí hemos tenido niveles importantes porque hemos hecho un manejo, digamos que planificado de estos embalses. El Neusa lo tenemos en un 80% y el Cisga lo tenemos sobre un 50%. Pues es el director de la CAR, Alfred Ballesteros, hablándonos de eso que se anunció hoy más temprano, el racionamiento que vamos a tener cada 9 días, cada 10 días, y que obedece al nivel de los embalses, que la verdad es muy triste ver esas imágenes. Director Ballesteros, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y ojalá todas estas medidas surtan efecto y que la ciudadanía colabore en su totalidad para poder ahorrar agua en Bogotá. Ojalá así sea. Muchas gracias. Cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Sebastián, yo entiendo su indignación, porque nosotros incluso en